le puso un nombre mortal, no es fácil. Por no hablar de otros grandes poetas italianos como Sansotto, que a veces se pasan de revoluciones, ¿no? Entonces, porque este es el verdadero triunfo del lenguaje. Pasar del testimonio y el documento a una construcción lingüística. Entonces él se atreve. Y aquí viene lo del desentrañar. Uno siempre lee un libro de un amigo o un amigo, y especialmente un libro de poesía, cuando es bueno requiere más de una lectura. Un buen libro de poesía, en la primera lectura, muy difícilmente es necesario volver. Y a uno personalmente le pueden haber sucedido cosas como de haber leído en un momento de su vida determinado poeta y pasó nada, lo leyó 20 años después y uy, cómo me equivoqué, o a la inversa, ¿no es cierto? Hay cosas extrañas en la lectura, no es tan fácil. Entonces él, evidentemente con una gran prepotencia, con un gran sentido de arbitrariedad, yo no voy a mencionar la soga en casa del ahorcado, que sería, soy el menos indicado, que sería escribe, por ejemplo, le pone un nombre, evidentemente, a las cosas que nadie ve. Y como son cosas que nadie ve, tienen nombres que uno puede sentir la tentación de ir al diccionario, cosa que yo no he hecho. He jurado no intentar ir al diccionario y admitir esa prepotencia, porque puede ser un modo distinto de nombrar las cosas, ¿no es cierto? Los niños inventan, yo no sé si no tiene que ver con su infancia, es filológico, no lo sé, tiene base filológica, ciertas palabras, ciertas cosas que dice, tiene que ver con su infancia, tiene que ver con algo musical que se le produjo y que solamente podía tener ese modo de expresión de algún modo, como la potencia de cierta cadencia, de cierto ritmo, no lo sé. Entonces él dice cosas, no te voy a preguntar qué querés decir con estas cosas que voy a leer. Por ejemplo, de ablepsia capitalista, jerga amputada, pero esto ya es otra mano, porque aquí viene otra cosa que señalo, como hay ciertos simples adjetivos que pueden darle a un poema una dimensión como una especie de apertura, de posible apertura narrativa, ¿no? Puede haber adjetivos narrantes que introduzcan de alguna manera en el lector algo como un fantasma, como la posibilidad, tanto que se habla de que cada lector es distinto, que no es cierto, la posibilidad de construir algo sobre esa lectura que está haciendo de un poema, especialmente con esto de la jerga amputada. Pero después dice, entre otras cosas, Bocas de Gasusa, ¿no? Sí, la antigua palangra de mi barrio. Después dice, el guiso afásico. Esta realmente es algo donde se produce una verdadera combustión realmente, ¿no? Busonio habla de esto, de lo que él llama la imagen visionaria, es aquella en que los términos, digamos, simplificando, de la metáfora, digamos, son absolutamente, predomina más la diferencia que la semejanza. Entonces, entre estas dos palabras se constituye algo que no termino de entender y que no tengo por qué entenderlo además, ¿no es cierto? Y después hay otro que es muy lindo además, que es sosegar la gusa. Por ahí hay una cosa que del barrio, no lo sé. Y después hay una cosa muy interesante que él radicaliza, y que para esto voy a leer, que son los últimos que veo, porque además se está haciendo muy largo esto, me parece.
3 poemas que son Primer Trabajo, Zapala y Sin Patrón, que son aquellos en los que él, ¿qué consigue? Consigue algo que yo creo que no es fácil de conseguir, que es, sobre la base de casi siempre de construcciones nominales, utiliza mucho las construcciones nominales, pero hay como una especie de cadencia interior, de acumulación en esa enumeración, que son enumeraciones además, y unos remates, digamos, de poemas, que en el poema breve es muy difícil realmente de conseguir, así como el poema largo, para entenderlo, tiene otro tipo de dificultades. El poema breve, un poco como el cuento, de algún modo, requiere de alguna manera un final que tenga una carga determinada, que cierra, no cierra, que abre, que no abre, según el caso. Y son estos, creo que son los que me quedan leer. Ahí está. Uno es Zapala. Respiro sediento sobre las vías muertas, enmohecidas. Yuyos crecidos granan a los hierros despreciados. Voces otrora resuenan en la estación acallada. Vagón de carga sobre rieles amnésicos. La Virgen de Luján en beatitud excelsa tapada por el polvo térreo. El sol que se urde incinerando la fugaz esperanza. Me siento sobre un durmiente prístino. Es todo mutismo, soledad, sequía. Es la Patagonia. Es fuerte, ¿no? Es realmente... El otro es... Este ya lo leí, espérate. Tenía... Sin Patria. Primer Trabajo y Sin Patria. A ver si este ya lo voy a leer. No sirve para nada este trabajo. Este es el lugar. Sí, pero ¿dónde decís? Dale. Primer Trabajo. ¿Sin patrones? Sin patrón, no sin patria. Este es. Agua para el mate. Jaco que pasta tranquilo sobre el seto. Tapera con quinqué. Pantalones remangados, patas en la palangana, uñas largas y lívidas. Orina chorreada sobre el musgo de la corteza. Baranda a agua estancada. Pira que crece. Tufo de pastizal. Lumbre de osamenta gironda. Alpargatas de yute colgadas. Jaula del canario que cuelga de una rama. Cáscara de mandarina y semillas sobre el mantel raído. Gargajo verdoso sobre su sombra. Sin patrón, sin dentadura postiza. Este final me parece ideológicamente importante. Y ahí te decía, el que me quedaría entonces leer es... Primer Trabajo, a ver, listo. Es un poco... ¿Qué es este, no? Bueno, este es distinto porque es al principio la acumulación, que está dedicado además a una persona. Sí, sí, fue mi primer trabajo. Fue mi primer trabajo. ¿Cómo? Fue mi primer trabajo. Claro. Sudor, guadaña, estaca y martillo. Lo que me encrespa es el gruñido, la jactancia del que manda, tan liado, dislocado de tono. Entonces, claro, porque él dice en un momento, es muy consciente esto, porque él dice en un momento,
el otro libro. Yo a la escritura le entro a hachazos. Es evidente una decisión. Entra a hachazos, ¿no es cierto? Después dice otra cosa, canturreo con chillidos de cimitarra. Interesante esto porque se produce una cosa sinestésica muy, muy interesante. Y ahora, pero para ir terminando ya, hay otras tantas cosas, tantos planos, esos primeros planos de que yo le hablaba, como posibles elipsis, como posibles fílmicas, torso plebeyo faenado al sol, el viejo harapiento que talla un trozo de madera, la botella escorada, miren interesante, esa palabra escorada que lleva hacia otra dimensión hasta espacial. El llanto que nadie escucha. El llanto que nadie escucha. Entonces, ahora lo que me gustaría hasta darle una cierta explicación a estas palabras a las que yo no le voy a preguntar qué quiere decir. En el fondo a mí me parece que como a él le gusta, y lo dice también, que todo el juego también, lo que él quiere hacer con estas invenciones lingüísticas es ensayar alguna gambeta taimada sobre la raya. Gambetear también el lenguaje, mandarte una gambeta inusitada, ¿no? Y después, pues entonces yo volvería un poco para ir terminando. El futuro. Yo pienso que Alejandro va a seguir esperando el milagro de las palabras. Unido al vivir con la mayor intensidad, lo dice el final de Ciervo Negro. Y acá volvería un poco, por esto que estuve hojeando medio a Montale, sería bueno que, además de esa palabra dolor de la que hemos hablado tanto, que puede tener su explicación, lo que él dice en muchas cosas, el dolor propio, el dolor de otros, etcétera, etcétera. Ya en una época aparentemente mejor para Italia, Montale escribe La bufera en ese libro, poema maravilloso, famoso, que es el de la anguila. Esta extraña anguila, extrañísima anguila, que llega desde el Báltico, no se sabe cómo, a través de los Apeninos, dice que llega al Mar Nuestro, el mar de Italia. Y él, casi al final del poema, dice de la anguila: el alma vivaz que busca vida allí donde solamente muerde ardor y desolación. La chispa que dice todo empieza cuando todo parece estar carbonizado. La nudosa rama sepultada. Espero que los intérpretes de Montale más agudos dicen que esta anguila, años 50 y pico, son la metáfora de la esperanza. Espero que podamos incorporar un día de esto a la palabra dolor y demás la palabra esperanza, entre todos, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, leo un par de poemas. Sí, claro. Se pueden
acá están los dibujos que hizo Ah. del libro. Un día